Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa número 20 de Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la ETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la República Argentina. Hoy tenemos un gran programa con un gran invitado que es Luciano Cáceres, así que en un ratito vamos a estar charlando con él. Pero antes, saludamos a todo el equipo. Maestro Jorge Dubati, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Jorge. Allí la tenemos a Nora Lías Ormani. Hola, Nora, ¿cómo estás? Bien, muy bien de compartir, contenta de compartir este programa con ustedes y por la repercusión también con los oyentes. Así es, así es. Tenemos mucha devolución de parte de todos ustedes, algo que nos alegra mucho. Grisi Santomauro, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? De aquí muy bien, muy contenta, ya ingresando en la primavera. Yo que soy team calor, teatro y primavera, ideal. Un buen combo, un buen combo. Buen combo, buen combo. Bueno, hoy tenemos, por supuesto, sobre el final del programa nuestra sección No se lo pierdan, con las recomendaciones del teatro en todo el país y algunas informaciones más vinculadas a la Academia Argentina de Letras, vinculadas al Premio María Guerrero, prestigioso Premio María Guerrero, así que tenemos mucho para conversar en el día de hoy. Pero hacemos una pausa muy cortita y nos ponemos a conversar con nada menos que Luciano Cáceres. Como dijimos en el comienzo, en la presentación de este programa número 20, nos visita un gran actor, director, ha transitado el cine, transita el cine, la televisión, el teatro, realmente canaliza su vocación por el arte a través de distintos lenguajes y con dos materiales en este momento en cartel sumamente interesantes, con dos lenguajes y dos posibilidades estéticas y poéticas muy diferentes, incluso su rol muy diferente como actor, como director, según la propuesta. Así que es un placer recibir a Luciano Cáceres en este programa número 20 de Espectadores, mucho más que espectadores. Hola Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, por el espacio siempre, por todo lo que aportan a mi laburo y al teatro en general, Por ¿no? favor, un placer recibirte en el programa. Y bueno, como dijimos, por un lado tenemos Muerde, ese unipersonal de Francisco Lumerman, escrito y dirigido por Francisco Lumerman, y por otro lado Subacuática, Muerde protagonizado por vos, ¿no? Y por otro lado Subacuática, un material de sitio específico, de naturaleza inmersiva, en el cual tu rol es el de director. Si te parece, vamos a comenzar dos propuestas realmente muy interesantes, muy interesantes. Vamos a comenzar por Muerde, como dijimos, este unipersonal escrito y dirigido por Francisco Lumerman. ¿Cómo es tu llegada al material? ¿Cómo se gesta este material, esta historia tan particular con un personaje conmovedor, yo diría? Bueno, esto surge de un vínculo con Francisco desde que éramos niños. De alguna manera los dos nos formamos en Andamio 90. Yo incluso desde antes de que exista Andamio, que fue ahí bueno, mi lugar de aprendizaje, formación y de mis primeros pasos como actor, ¿no? Porque formé parte también de lo que fue construir ese teatro y fui boletero, acomodador. Nos conocemos desde esa época, nos venimos acompañando los proyectos, este, de ver lo que hacemos y hacía mucho tiempo que Francisco me decía, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos y yo estaba filmando Adiós Madrid, esta película que ahora está en los cines, estaba filmando en España, me mandó el material y me conmovió por completo y me di cuenta que ya estaba trabajando en la obra. eh, Me vino una primera imagen del rostro de René, que era un chico con moco, y me vino el recuerdo de mi madre que trabajó toda su vida en la asistencia social y cuando yo no tenía clases, la acompañaba a las villas o barrios carenciados, como se dice, si no tenía clases, o los domingos que mi vieja también hacía horas extras y veía a los otros pibitos de mi misma edad que tenían siempre el moco colgando. Entonces le decía, mamá, ¿pero por qué tienen moco? Y ella me decía, bueno, por eso se le dice mocoso. Le digo, ¿pero por qué ellos tienen y yo no? Y mi vieja me dice, bueno, porque vos tenés una mamá presente que está todo el tiempo con el pañuelito limpiándote. Y esa fue la primera imagen de René
y ese abandono naturalizado, ¿no? Y ahí me di cuenta que ya estaba como por un tubo trabajando en René, en su universo, en su abandono, en este niño en cuerpo de adulto. Y después todo lo que vino fue auspicioso, ¿no? De alguna manera, esto era un proyecto que iba a gestarse en paralelo a toda mi actividad comercial y eso, y ahora se volvió prioridad por el crecimiento que tuvo y el reconocimiento y los premios y los viajes. Eh, y después la alegría, ¿no? De alguna manera de la tarea cumplida y de generar esto con Muerde, que no es un material fácil, que no es un material predigerido, como suele ser el teatro que gira, ¿no? Generalmente es como más concentrado solo en el entretenimiento, y esta es una obra que pone primero como protagonista a uno que no sería protagonista de nada, a uno que nunca Claro. se le suele dar voz, y este fenómeno que está ocurriendo y este interés que también eh, tiene su recorrido comercial y funciona, es una alegría porque hay espectadores que por ahí van, por el gancho del actor conocido, por todo esto que me dijiste en la presentación, ¿no? De actor de tele, de cine, y viven una experiencia distinta, una experiencia mucho más fuerte en todos los sentidos y que también tiene una tarea social y que interpela, que genera reflexión y que por sobre todas las cosas invita a ponerte en el lugar del otro, ¿no? René se mueve en un ecosistema muy particular, ¿no? ¿Dónde crece él? Y en una carpintería de ataúdes, donde fue abandonado a los 10 años y criado como perro solo, le dejaban una caja de comida y ese era todo el vínculo que tenía con la familia, con mucho temor de salir de ese lugar, entre comillas, seguro, y hasta en un momento decía hasta no salir de día y desarrolla un don que es ver sin luz, cosa que este pueblo también se empieza a aprovechar de eso para pedirle cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno. Total, lo hizo el retrasado, ¿no? Total, este, aprovechándose de esta sencillez, de esta inocencia de este niño en cuerpo de adulto. Alguna vez, Luciano, me has contado que en gira con la obra, en alguna ciudad, te han confesado que había un René dando vueltas, ¿no? Es un Muchas veces, personaje sí. marginado, pero que sin embargo está ahí a la vuelta de la esquina. Y mirá, Pablo, pasa un montón, sobre todo en los pueblos chicos, en las ciudades más pequeñas, a René lo conocen todos. Es el que vive en la plaza, es el que ya pasó las edades de todos los orfanatos, hogares y todo eso y quedó ahí colgado. En un pueblo en particular, contaron que había uno que se llamaba el Johnny, que incluso por una cargada, por una joda de unos adolescentes, lo ataron en un poste y al otro día, pleno invierno, amaneció muerto por el frío, ¿no? Y nadie reclamó porque no tenían nadie que reclame por él. Durísimas realidades. Pero después también lo que sucede con la obra, que siempre el teatro genera reflejos, genera espejos, genera identificación. En ciudades como Los Ángeles o Nueva York, conectaban con esto de sentirse distintos y diferentes. Me vino a ver toda la comunidad latina, que por más que tengan papeles o hayan nacido ahí, siempre son los sudacas, siempre son los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, que no encajan nunca y siempre van a ser los distintos en esas grandes ciudades, ¿no? Hago una última pregunta sobre Muerde, después pasamos a Subacuática, pero antes de darle la palabra al maestro Jorge Dubati, no todos los actores se animan a transitar la escena desde un monólogo, desde un unipersonal. Es una experiencia épica, performática. Digo, ¿cómo es cómo ha resultado para vos esta posibilidad? Que no es un teatro de la soledad, ni mucho menos, a partir del convivio con los espectadores. Yo diría que incluso ese vínculo que se genera con los espectadores es bien directo, bien cercano, pero sin embargo el espacio escénico está ahí habitado, en este caso, en Muerde por vos solo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos? Vuelvo a repetir, hay actores, actrices que no se le animan al unipersonal o al monólogo. Y bueno, debo confesar, para decirlo con la palabra adecuada, flor de cagazo, Pablo. No me había animado nunca. Me habían ofrecido otras cosas, tanto comerciales, otras más experimentales. No me animaba, o no me conmovía, o no me interesaba el material.
Sí, es cierto, todo ese cagazo también con esta experiencia particular, me vino retribuido por millones con esa complicidad que se genera con el espectador. O sea, puedo decir que no estoy solo, sino que tengo buenos compañeros de escena que son los espectadores que vivencian lo que va narrando y transitando René y después lo que pasa en la sala. Bueno, ustedes lo vieron, hay algo ahí desde la risa al llanto, desde el silencio y la incomodidad, lo que interpela. Y después, sin dudas, como actor, yo siempre me voy metiendo en distintos lugares. Ustedes me conocen y digo, yo llevo más de 100 puestas entre las que dirigí, actué y he trabajado en todo tipo de géneros. Amo los géneros y por eso soy como de esos actores que premian la formación porque es clave y además siempre es un atajo. Entender el género ya te ubica y te vuelve cómplice de cómo vas a encarar un trabajo. Eh, y después sí, es mi desafío más grande como actor, tanto emocional, vocalmente, físicamente, y el rendimiento, la salud, la multiplicidad de espacios. Esto nació en un espacio muy pequeño y con Muerde hicimos funciones para 1.150 personas. Eh, es una locura, como también ese aparato, tu instrumento, tu proyección se tiene que magnificar y tiene que funcionar tanto para esa primera fila como para la fila 50. O en algunos lugares que tenés dos bandejas de Pullman, que me ha pasado. Este, y, y bueno, pero también tiene que ver con la base sólida de la formación y para mí, todo lo que en algún momento te juro que me cuestionaba, porque obviamente yo me formé en andamio, que es una formación más tradicional, y al mismo tiempo aparecían un montón de escuelas alternativas que también hice y experimenté por todos esos lugares de ahí, pero era muy criticado eso, no muy formal. ¿Sabes cómo agradezco toda esa formalidad? Ese conocimiento del instrumento, conocer los grandes autores, haber transitado los clásicos. En definitiva, uno siempre aporta un nuevo punto de vista, eh, pero creo que todo está escrito, ¿viste? Hay algo ahí cuando de golpe ves que se ponen de moda las familias disfuncionales y en los griegos básicamente estamos hablando de eso. eh, eh, a veces hay toda una generación que se pierde ese conocimiento solo por el aquí, el ahora y la modernidad, ¿no? Ahora le damos la palabra a Luciano, al maestro Jorge Duati. Vamos, Muchas querido gracias, Jorge, Pablo. acá A mí me estoy. gustaría que nos cuentes un poquito de subacuática, que es una experiencia muy diferente que esta del unipersonal Muerde. Bueno, Subacuática nace de la convocatoria de Fernanda Ribéis, directora de cine, que, que me propone llevar la novela de Melina Pogorelski al teatro y fueron como 10 meses de cranear este espectáculo y de pensar cómo recreábamos en un escenario lo del agua. Yo ya había transitado el agua en otras obras, en muchas, pero yo sentía que esta pedía agua y me vino a la memoria ahí en principio lo que es el club que está ahí en San Telmo, Caras y Caretas, que tiene una pileta con grada porque es una pileta de competición, o sea que el público puede ver las competiciones y dije, tiene que ser acá, conseguimos ese espacio y este año el Club Estrella de Maldonado y ahí empezamos a trabajar en el escenario real, que sea la piscina, este natatorio que pedía la pieza y apareció un nuevo lenguaje y apareció una nueva forma de narrar una convocatoria distinta, no solo pensar en buenos actores, sino que sepan nadar, porque si no estábamos en problemas, y, y con el laburo del tratamiento audiovisual también de Ferry Base, con todo esto del cine que ya traía, armar esta experiencia inmersiva multimedia y que está buenísimo lo que ocurre. Se está llenando, ahora por una cuestión ya de compromisos de los actores y habiendo pasado por varios reemplazos, nos quedan 2 funciones, pero explotado. El Club Estrella de Maldonado, de punta a punta, pensá que es como tener una boca de escenario de 60 metros, este, y además tener la posibilidad de no solo el plano del escenario, sino lo que sucede por debajo, porque los actores también se sumergen, hay nataciones subacuáticas y bueno.
no sé, nuevos niveles y nuevas formas de narrar. Y después también poder contar una historia que conmueva y que tenga también su complicidad y el humor. Es una obra muy, muy sanadora también de una historia que se sale a flote. Para que conozcan básicamente la historia, es la historia de Pablo, un tipo que pierde a su mujer el día de nacimiento de su hija. Y a los 3 años de su hija encuentra en la natación una actividad para su hija y que le permite a él también tener un tiempo sin estar cuidándola, porque ahí la están cuidando los docentes de natación. Y en paralelo, le pasan dos cosas. Por un lado, le vienen los recuerdos y la pérdida y poder ir sanando su vínculo con su mujer muerta y la posibilidad de un nuevo amor, que es una madre soltera que lleva a su hijito a natación también. Dos rotos ahí que se encuentran en el agua, con lo que eso implica que la desnudez ya es un paso que ya se salteó de entrada, ¿viste? Dos cuerpos que están casi en bolas, que se están conociendo en una situación muy atípica. Buenísimo, Luciano. Y yo quería retomar lo que estabas diciendo antes en relación a la formación del actor, ¿no? Vos trabajás, como decía Pablo, y como decías, televisión, plataforma, cine, no sé, streaming, teatro para grandes audiencias o teatro independiente para, digamos, espacios más pequeños. Siempre con la misma caja de herramientas, digamos, la caja de herramientas del actor Luciano Cáceres. Va a recurrir a herramientas diferentes y cómo se adquieren esas herramientas, porque me imagino que no es lo mismo, no sé, actuar para un cineasta, la cámara de un cineasta, o para una cámara fija en una pantallita de streaming, por ejemplo, o hacerlo para una audiencia, no sé, de 1000 espectadores en la sala Martín Coronado. No, sin dudas. La caja de herramientas es la misma, tiene que ver con la formación. Yo hablo de tres patas siempre, ¿viste? La formación por un lado, el hacer y el error, el error, el error y el acierto, pero eso te permite conocer tu instrumento y sumar horas de vuelo. Y después la particularidad. Creo que uno tiene que reconocer su esencia, su manera de hacer las cosas, su identidad, como actor o como director, poner siempre en valor tu punto de vista. eh, y después, en particular con cada uno de estos ámbitos distintos del laburo, tanto el cine, la televisión y eso, saber que requieren distintos grados de compromiso y siempre reconocer los límites, en el caso del cine, la televisión, el encuadre, que pareciera limitante, pero después es muy liberador porque vos sabés que en ese primer plano tenés este marco y ahí vos podés crear y en planos abiertos otra cosa. Y después las responsabilidades. Es cierto que lo audiovisual eh, depende muchísimo más de, de la cámara, el foquista y tu vínculo con él que con el que tengas con un compañero actor. Muchas veces. Hay ahí una complicidad de un afuera muy, muy distinto. Eh, y después es un voto de confianza. Hay algo ahí que vos si lo diste todo y después un editor la puede cagar o te puede hacer convertir en el mejor actor del mundo. Eh, y después hay algo interesante también que yo aprendí en la segunda película que protagonicé, que fue con Gustavo Corrado, que se llama Garúa, que es la primera que me llevó a un festival internacional eh, en Shanghái, que competí como actor con Daniel Hotel, Gerard Depardieu, Nick Nolte, Ah, esa sí. locura de pibe, y bueno, eso les puedo contar otro día, pero una experiencia muy particular, que él me dijo, mira, a mí me das con la voz, me das con el physique to roll, pero hay 3 escenas que yo por más que te ponga música, te encuadre bonito, y eso yo no las resuelvo, ahí necesito el actor. Y eso es un poco lo que yo hago a la hora de reconocer mis laburos en lo audiovisual. Saber que hay cosas que sé que cuenta la cámara, que sé que cuenta el ámbito del enfoque, la edición más rápida, más corta, sabes que tiene que ver mucho con el género y cómo sos cómplice, y otras que hay algo ahí que lo emocional, y la verdad, y la mirada, y la construcción que vos hagas lo da solo el actor. Entonces enfocarte en esos momentos claves del laburo, ¿no? Bueno, Grisi Santomauro,
Sí, Luciano, estabas hablando recién de las formas y las herramientas de trabajo. A mí me interesa la relación con el espectador. En Muerde, bueno, es una obra que son muy diferentes registros, ¿no? El de Muerde y el de Subacuática. En Muerde está atravesado por la tensión, por una energía que es muy instintiva, ¿no? Casi animal, por un Ujú. lado. Eh, ¿Cómo fuiste conformando ese vínculo con el espectador? Porque parecería ser una relación con el espectador muy de impacto, ¿no? De casi amenaza por momentos. ¿Cómo construís ese vínculo? Y la diferencia que hay, en cambio, en Subacuática, que pareciera abrirse a un registro mucho más íntimo, más poético, donde se los invita a los espectadores a entrar en un estado sensorial, ¿no? ¿Qué diferencias percibís vos en la diferencia de convocar a los espectadores y de vincularte con ellos en ambas obras? No, creo que hay algo también en Muerde en particular, que la elección que toma nuestro autor es el thriller policial. Entonces hay mucho que no sabemos, que vamos a Mm, ir revelando de a mm, poco y hay que mantener esa atención al espectador, porque en definitiva arranco la obra con las manos ensangrentadas, manchas de sangre, hay algo que pasó y no sabemos cuándo pasó ni qué en tiempo pasó. Eh, Hay algo más amigable que tiene el personaje de entrada y creo que eso es lo que genera complicidad y de alguna manera hace entrar al espectador en lo sórdido, pero mucho más amablemente. Eh, y una vez que están ahí en comunión, puede pasar cualquier cosa, que eso es lo que mm. siento. El teatro es milagroso, porque además conecta al espectador con algo de niño. Cuando uno habla del juego del actor, yo hablo del juego del espectador, porque eso sucede porque el espectador también está jugando a que lo que nosotros estamos haciendo es una verdad absoluta en ese momento. Y pareciera solo, no, el actor juega, no, estamos jugando con los espectadores, porque desde el vamos el espectador está haciendo un movimiento que sabe que es mentira. Y todo lo que le ocurre ahí, y en este caso con Muerde, que suele ser muy, muy generoso por las devoluciones que tengo, es porque se permitieron jugar también, ¿viste? Hay algo, hay algo ahí. Y también creo que los mantiene a salvo, de alguna manera, porque saben que es una convención, aunque algunos no pueden separarlo. Me pasa mucho que yo soy un actor conocido por lo audiovisual, cuando voy al Claro, interior del país y eso, y que a veces necesitan comentar porque es lo mismo que hacen en la casa cuando me ven en una novela haciendo una maldad o claro. cuando hago de malo o cuando beso a una chica porque hago de bueno y no sé qué, necesitan decir algo o aparece la voz que en la convención, sobre todo en Buenos Aires o en los festivales de teatro, y ya sabés que el público está más acostumbrado a ver teatro, pero hay otros que lo vuelven verdad absoluta, de alguna manera, como pasaba en el origen del teatro, que por ahí, no sé, los malos de la comedia del arte tenían que disfrazarse para salir, porque si no todo el mundo lo quería matar a palos, ¿no? Eh, Qué sé yo, son las propuestas, ¿viste? Si me decís la diferencia de las dos obras, creo que la dijiste vos, pero lo intencional es cómo generar la atención y luego con eso la atención que te va a conectar durante toda la obra con los espectadores. Ujú. Y después la responsabilidad del entretenimiento, que yo siempre lo tengo en cuenta cuando pienso en una obra, ¿eh? Porque el entretenimiento es un valor y una función también del teatro. Cuando es mero entretenimiento, siento que por ahí eh, tiene menos valor artístico, ¿no? O cuando ya está todo predigerido y no hay nada que reflexionar, y eso, que son géneros que suceden y que son válidos y que está bien que existan. Pero en este caso, que también uno intenta provocar otras cosas en el espectador, es mucho mayor la tensión de la cuerda que uno tiene que tener y un montón de estímulos. Y ahí empiezan todas las áreas del teatro y no solo la responsabilidad del actor, sino que, bueno, en el caso eh, de las dos obras, digo, cómo juega lo visual, la puesta, bueno, en el caso de Subacuática, lo audiovisual, y después algo que a mí, si vos me decís cómo me, qué me define a mí con mi teatro, que yo siempre pienso en generar una experiencia más allá de contar una historia.
Hay algo que tiene que pasar de cuando vos entras a la sala, hay algo que te tiene que modificar y que vas a salir distinto a como entraste. Y en este tiempo de consumos digitales y de pantallas, ¿qué pensás que va a buscar y qué encuentra el espectador cuando decide ir a una sala de teatro? Y hay que capturar mucho más la atención que antes. Antes había una entrega más directa, ahora te cuentan una historia en 15 segundos y vos querés contarle una historia en una hora y sin pirotecnia. Eh, Mm, pero bueno, por suerte yo creo que el teatro está más vivo que nunca, de alguna manera. Por ahí, económicamente, mucho más castigado y como más difícil con todos los apoyos y todo lo que se podía mm. contar, pero al mismo tiempo la experiencia sigue siendo inigualable. Hay algo ahí, que el agradecimiento de lo que te pasa ahí es eso. Por eso también es muy importante espacios como el que generan ustedes, formación de espectadores, porque eso retroalimenta no solo nuestra actividad, sino que genera movimiento hacia futuro, ¿viste? Es fundamental. Sí, claro. No sé ¿Pablo? si Jorge o Grisi, Nora, tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una cortita para hacerle a Luciano. Vuelvo a subacuática y algo que es bien interesante. Una vez entrevistando a Julio Boca me dijo, el secreto es que la gente cuando me ve bailar sienta que es muy fácil volar por el aire, ¿no? Y eso es lo que uno sentía, esa plasticidad, esa organicidad en la maestría de Julio Boca. Y en el caso de subacuática, hay algo también desde lo físico que se está contando. Por empezar, por supuesto, no es caprichoso, ya lo describió Luciano, no es caprichosa la utilización del agua, ¿no? En el teatro de sitio específico, el espacio no es caprichoso, sino que tiene que ver justamente con la poética y es generador de poética. Y en el caso subacuática, es muy interesante cómo los cuerpos se sumergen, emergen con absoluta organicidad, con naturalidad, sin los moines de cuando alguien sale del agua, que de pronto se toca los ojos o la cabeza. Digo, hay algo ahí de lo corporal, de lo etéreo y de lo poético, casi onírico, a pesar de que es una obra muy terrenal, también tiene eso otro, ¿no? Que tiene que ver con lo onírico. De hecho, hay un personaje que está anclado justamente en lo onírico, podríamos decir, pero el trabajo con los cuerpos en relación con el espacio, el continente agua, me parece sumamente interesante. Bueno, te agradezco un montón. Sí, creo que completa la propuesta y además de alguna manera hay algo que no hay que evocar, ¿viste? Hay algo que en esos cuerpos, el agua es real, el frío es real, y te coloca emocionalmente en un lugar muy potente. Y también de exposición. Son cuerpos, ahí aparece el cuerpo muy en su forma real, ¿viste? Con todas sus variantes y maneras. Y lo emocional también trasciende. Eh, por eso yo puse hincapié que esto tenía que ser en una piscina real. Yo sé que el teatro puede recrear y podemos hacer un montón de otras cosas, pero acá creo que completaba la experiencia y, y cobraba sentido otras cosas. Y sí nos pusimos a indagar en otros planos, ya que este estaba resuelto por el escenario en sí y por cómo, digamos, la temperatura del agua y la incomodidad, pero que usamos a favor de tener que nadar y cómo llegás a hacer monólogos de 5 minutos después de haber hecho dos largos. Eh, el tour de force, como se suele decir, ¿viste? Está puesto ahí. Y también es lindo lo que ocurre con la complicidad del espectador, que está en un lugar incómodo, porque es incómoda la pileta, estás apretado, dos filas de sillas, entran 120 personas, y, pero bueno, por ahí te caen gotitas y entonces estás sumergido. En ese caso, la experiencia inmersiva ocurre, sucede y está bueno y es transformador. Y también es milagroso porque lo sacás del ámbito y del circuito común, ¿no? Al espectador. Sí. Tiene que hacer un movimiento distinto. ¿Recordamos el elenco? En este momento, Joaquín Bertol, Alexia Moyano, Maricel Santín y Natalia Salmoral. Bien. Y también Juana Viale estuvo en buena parte de la Los temporada. Sí. primeros 3 meses de este año, sí.
Íbamos a hacer solo 3 meses y terminamos haciendo 3 meses más, dado la convocatoria de público y eso. Fue más duro, ¿no? Porque pleno invierno y eso pensamos que no iba a resistir, pero bueno, el lugar con la calefacción y eso se lo bancó y por suerte la salud de los actores lo pudimos mantener, porque era muy sacrificado ese tema también. Digo, fue ahí consensuarlo entre todos, pero sí, es un ámbito que es bastante inhóspito, ¿no? No tiene la comodidad de otro lugar. También es cierto que vamos a salas que tampoco lo tienen y que hemos hecho espectáculos en todo tipo de espacios. Con Muerde hice hasta funciones al aire libre. Hice una hermosa en Abbott, que es un lugar que no tiene teatro, que nunca tuvo teatro, Ah, y que es la primera vez que se hacía teatro y la hice al aire libre a beneficio de los bomberos y logramos con la recaudación comprar todos los trajes de bomberos nuevos y uno de gala para el bombero nuevo y estuvo en el desfile con su trajecito y un orgullo y a partir de ahí ahora hay un genial. espacio que es una cafetería que tiraron una pared y están planificando hacer la primera sala independiente de este pueblo. O sea, el mejor premio. Que pase eso, imagínense. Sí, Se va a llamar Sala Luciano Cáceres, seguramente. ¿Sabés qué tengo una sala que se llama Luciano Cáceres, justo acá en Martínez está el espacio Rocha que me invitaron a ser padrino y cuando llego a la sala le pusieron mi nombre. Y, y soy padrino de varias salas por la Argentina. Este, es un montón. Yo le decía, esperen que me muera, ¿cómo me van a hacer esto? Eh, y bueno, también es un espacio autogestivo que todos los fines de semana tiene programación, es una escuela también vocacional y con los mismos actores que se forman todo el tiempo están haciendo espectáculos de todo tipo. Y bueno, después en Anfitrión, que fue uno de los lugares que ahí me dieron como pista para crecer como director, yo empecé a hacer mis obras en el espacio de atrás que era el desembarco de escenografía de la sala de anfitrión. Y yo las quería hacer ahí por el ventanal y ahí es que hice Criaturas de Aire y Paraísos Olvidados. Fueron dos obras muy exitosas de Love. Y a la sala le decía a la sala Luciano Cáceres porque había armado ese espacio. Y después todo el mundo quería la sala del fondo y no quería la sala grande en un momento. Pero estuvo muy bueno, qué sé yo, esta vida así que te premia constantemente, ¿no? Creo que Jorge quería preguntar algo, ¿no? Me pareció. Y me gustaría preguntarte, Luciano, por tu historia como espectador, porque viste que actuación y expectación son inseparables, ¿no? Es más, me imagino que seguramente descubriste que querías ser actor viendo actuar a otro o viendo algún espectáculo, ¿no? Y Y a hay mi algo de papá, aprender a actuar expectando y aprender a expectar actuando también, ¿no? Porque el sin actor duda. expecta la situación teatral mientras está actuando, ¿no? Entonces, contanos un poquito de tu historia como actor espectador. Bueno, soy un gran espectador. Yo todas las semanas por lo menos una o dos obras veo y a veces hasta más. Sin día que no tengo función, día que estoy en el teatro. Eh, yo soy hijo de actor. Ustedes conocen ahí mi historia, fui hasta concebido en un escenario, literalmente. Y tengo el registro de acompañar a mi papá de gira en una obra que él hacía, El hombre y sus muñecos, una obra de autor español, y me la sabía de memoria. Es más, yo todavía me la sé. ¿Sabés cómo te vas a llamar, Pamplinas? Así arrancaba la obra. Y, y estaba en la platea de una función que mi viejo había conseguido ahí en un teatro de la Caja de Ahorro, ahí enfrente de la Plaza del Congreso. Y, y yo lo estaba diciendo en la platea y viene la acomodadora porque me estaba mirando todo el público, me miraba a mí, no a mi papá. Y me llevaron al escenario entre bambalinas y ahí lo pude ver a mi viejo de cerca haciendo otro y espiando el público como estaba hipnotizado, viendo a mi viejo, desde la altura del escenario. Y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. Y después toda la vida, me han llevado a ver mucho teatro. Y a los 5 años mi viejo me empezó a mostrar las películas de Vittorio Gassman y mi segundo nombre es Vittorio. Entonces yo ya fantaseaba haciendo autógrafos como Vittorio Giardino, que es el único apellido italiano que tengo en la familia, y fascinado con eso. Y la única vez que yo fantaseé
con ser un actor de cine fue en esos 5 o 6 años. Después me olvidé y además con toda mi formación independiente y andamio, pensé que nunca me iba a pasar eso, ni que nunca iba a vivir de la actuación y después terminé protagonizando en Italia y me vino ese recuerdo, protagonizando una película en Italia y me vino ese recuerdo de cómo yo había soñado a los 5 años con eso. Y después, bueno, qué sé yo tuve cerca un montón de maestros muy grosos, ¿viste? Yo pude laburar con Halcón, pude ser acomodador de andamio cuando él hacía final de partida y la vi 70, 80, 100 veces, no sé, ver cómo dirigía a Boero, ver a mis compañeros, dirigir a Leonor Manso. eh, Trabajé con actores muy importantes, conocidos y no conocidos. Ver de cerca, ver y la posibilidad de dirigir es un aprendizaje enorme también para mi actor, porque veo el proceso y soy responsable también de coordinarlo. Y toda la tristeza, el esfuerzo, los aciertos, el desencanto, los miedos, el sufrimiento de todo lo que tiene que ver con los ensayos, ¿no? Es algo muy, muy potente. Y después, eh, mi influencia alemana, que creo que ahí fue un un giro muy potente. Cuando conocí a René Polish, que tuve la suerte de trabajar con él, que me formó como director para poder hacer sus obras, y de ahí falleció hace muy poquito René, un autor y director muy, muy grosso del teatro postmoderno, y eso me abrió una puerta enorme, eh, y coronándolo, ¿no? Representando a toda Latinoamérica en el Congreso Internacional de Teatro en Berlín. Pero ahí me abrió un universo del teatro postdramático y de la capacidad de otras capas y también de una aventura como espectador a otro tipo de teatro que agradezco un montón. Bueno, tenemos que despedir a Luciano. No, no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos muchísimas preguntas más. No Hablando de sé. cine, podríamos también hablar de Adiós Madrid, que se acaba de estrenar. También la última aventura cinematográfica de Luciano, o al menos la última estrenada de Luciano. Está en cartel actualmente, ¿no, Luciano? Y está en cartel una peli que hicimos toda en España con producción española y que bueno, acá la tienen que buscar. Ahora está en el Gumón y en el Cine Cacodelfia, y recorriendo otros espacios Inca del país. Pero bueno, una peli que viene recorriendo muchos festivales, que ganó el premio del público en el Festival de Cine de Madrid, después La Habana, Mar del Plata, bueno, festivales en Estados Unidos, en Honduras. Ahora vamos a otros festivales también. Una peli linda, emotiva, así que si quieren verla, para los que están en Buenos Aires, ahí en el Mundo, en Cacodelfia, que es mi cine de cabecera hace estos últimos 3 años, es mi reducto, ahí está pasando lo más interesante del cine siempre. Así es, un gran espacio. Bueno, tenemos que despedir a Luciano. Luciano, como siempre, gracias por la charla. Como dije, nos quedaríamos mucho más tiempo conversando con vos porque hay tanto para abordar y sos un apasionado de tu arte, de tu trabajo, y además nosotros como espectadores siempre nos interesa ver qué estás haciendo en tus múltiples facetas, ¿no? Como decíamos al comienzo. Luciano Cáceres, muchísimas gracias por darnos el honor de entrevistarte en este programa número 20 de espectadores, mucho más que espectadores. No, por favor, el honor es mío, saben que siempre cuentan conmigo, estoy muy agradecido a toda la tarea que hacen, no solo comunicando, sino revalorizando nuestro trabajo, y generando laburo, porque lo que ustedes hacen nos da trabajo y eso se agradece un montón y, y nos da fuerza y nos premia a diario en este oficio que es muy así, ¿no? Así que bueno, abrazo a todos por ahí, a sus órdenes siempre y bueno, los quiero, ya saben. Gracias, Luciano, gracias. Un abrazo. Abrazo. Gracias, gracias. Es una gran alegría el ingreso de Rafael Spregelburg como miembro de número de la Academia Argentina de Letras, por la importancia que tiene, primero que esté representada la dramaturgia y el teatro
en la academia. Por otro lado, por la figura que significa para el teatro iberoamericano Rafael Spregelburg, que es sin duda una referencia cumbre, ¿no? Pensemos un dramaturgo que tiene 50 y pico de años, 55 creo, y ya ha escrito más de 60 obras multipremiadas con estrenos en todo el mundo, y además el autor de ciclos importantísimos como la heptalogía de Hieronymus Bosch, Bizarra o El fin de Europa, que es un espectáculo que todavía no se ha estrenado en la Argentina, se ha hecho parcialmente, es una pieza monumental en 8 partes, de las que solamente se han presentado por ahora 3. Así que estamos muy contentos. Podemos decir que si la Real Academia Española lo tiene a Juan Mayorga, la Academia Argentina de Letras lo tiene a Rafael Spregelburg, y es muy importante que el mundo de las letras reconozca la importancia que tiene el teatro y la dramaturgia dentro de los aportes literarios. Así que una gran felicidad la incorporación de Rafael Spregelburg en la Academia Argentina de Letras. No, y si alguien no lo sabe, recordamos también que el doctor Jorge Dubati es miembro de la Academia Argentina de Letras, ¿no? Así que allí el teatro y la investigación están muy presentes en ese ámbito. Jorge, y además se ha entregado el premio María Guerrero, los premios María Guerrero, la última edición del premio en el Teatro Nacional Cervantes. Exactamente, se entregaron ayer en una ceremonia que fue realmente magnífica, con mucha presencia de audiencia, y realmente es una gran alegría que se hayan recuperado los premios María Guerrero. Se habían suspendido, yo tuve la suerte de poder, como subdirector del Teatro Nacional Cervantes, digamos, volver a hacer los premios María Guerrero, y estoy muy feliz porque advierto la enorme alegría que genera en la comunidad artística que este premio haya regresado. Yo quiero decir que hay que agradecer públicamente no solamente al jurado del premio, sino especialmente a la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes, que preside Carolina Petroni, porque realmente están haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, y entre otras, digamos, premiaciones que yo realmente quiero rescatar muy especialmente, quiero nombrar que se le entregó a la gente de Los Payasos del Matute, digamos, por un lado el premio a la mejor directora, que ganó Paula Sánchez, con 24 toneladas y con el tercer cordón del conurbano, ¿no? Un grupo de Herli, realmente maravilloso trabajo que están haciendo, y también Mariano Bragán, en este caso, junto con Los Payasos del Matute, ganaron otro de los rubros más importantes, el de adaptación, pero realmente muy merecido, muy merecido. Creo que el premio María Guerrero llegó para quedarse, así que ya se está trabajando en el del año 2025, que se va a entregar el año que viene. Excelente, excelente. Bueno, Jorge, vamos a tu No se lo pierdan del día de hoy. Si yo tuviera que elegir entre los muchos espectáculos que se están presentando, yo haría, digamos, una gran recomendación, ferviente recomendación de un espectáculo que se llama Pampa Escarlata. No sé si voy a nombrar correctamente a su director y dramaturgo, que se llama Julián Noyer, creo que es como se dice su apellido. Se está presentando por muy poquitas funciones en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, y plantea una mirada sobre el pasado argentino, sobre la cultura argentina, a partir de la experiencia de una pintora británica que tiene una criada pampeana, y que, digamos, bloqueada en su inspiración
por la pintura, le da a beber, esta criada pampeana le da a beber una poción, digamos, una sopa especial que la va a conectar con todo el espíritu territorial de la Pampa Argentina. Y por supuesto va a aparecer dentro de la narrativa la pintura de Eduardo Sívori, no sé, de Ángel de la Valle, de Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Yo pienso que es una obra realmente magnífica, magnífica obra. Por favor, no se la pierdan. Se está presentando en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA, Corrientes 2038, y tiene una actuación memorable, inolvidable, de lo mejor que yo he visto en toda mi carrera como espectador, de Lucía Adúriz. Así que por favor, no se lo pierdan, Pampa Escarlata en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Muchas gracias, Jorge Dubati. Sala Batato Barea del Centro Rojas, donde en el mes de noviembre se entregará el Premio Teatro del Mundo de la UBA. Vamos a entregar así el premio que tiene que ver con la temporada 2024. Nos hemos puesto al día después del paréntesis de la pandemia. También vale decirlo. Y Lucía Adúriz, perdón, una actriz sensacional, Jorge, sensacional. Que también se la puede ver en el Teatro Picadero, con Quien sea llega tarde, bueno, uno de esos nombres, Paquito a la cabeza contra el suelo, bueno, y Pampa Escarlata, ¿no? Como bien mencionaba Jorge Dubati, con esta gran actriz como una de sus protagonistas. Bueno, seguimos con el No se lo pierdan y le damos la palabra a la gran Noralía Sormani. Bueno, muchas gracias, Pablo. Quería avisar que, bueno, esta vez no voy a hacer un No se lo pierdan infantil de teatro para las infancias. De todas maneras, quiero avisar que ya Analía Fedra García nos ha avisado que en octubre vuelve la obra Alejandra y sus mundos, obra que ella dirige y que, bueno, próximamente entonces podemos hacer el comentario de un No se lo pierda de teatro para las infancias, porque recordemos que la dificultad que tenemos quienes hacemos crítica de teatro para las infancias es que no tenemos teatro todo el año. Pero sí les quería recomendar una obra que se estrenó en el 2018, que muchos de ustedes habrán visto, pero que quería recordarles porque volvió a estar en escena. Es una obra que se llama Buenos Aires Épica. Bueno, todos ustedes la conocen, Absurdo para 5 bellas mujeres. Esta vez se reestrenó en el Teatro Felisberto, que queda en la calle Yatay 112, ahí en el barrio de Caballito, una sala muy, muy chica, muy bonita. Bueno, ¿qué puedo decir de Buenos Aires Épica Absurdo para 5 bellas mujeres? Que está escrita y dirigida por Manuel Santos Iñurrieta, este gran dramaturgo y director, bueno, nacido en Mar del Plata, y que en este momento está como director en el Centro Cultural de la Cooperación. Esta obra, bueno, está protagonizada por 5 bellas actrices, como dice el título: Clara Barreira, Marina García, Diana Camel, Lucía Salatino y María Belén Esquerra. ¿Qué pasa con estas 5 mujeres? ¿Cuál es el drama, digamos, de este gran absurdo, no? En la obra relata la historia de estas 5 mujeres que se reúnen una vez por semana para suicidarse, ¿no? En un contexto de una Buenos Aires, es una obra muy argentina, es una obra con muchos detalles, es una obra muy poética a la vez, y que, bueno, cada vez salen a suicidarse y van contando, digamos, en su auto mientras recorren la ciudad de Buenos Aires las distintas circunstancias por las que van pasando, ¿no? Las distintas sensaciones. Y ahí aparece, con mucha inteligencia, por supuesto, de parte del autor, todo el imaginario de Buenos Aires, esta Buenos Aires tan infernal, con tantos defectos y a la vez con tantas virtudes, y ellas los van narrando. Es una obra donde cada una de ellas tiene mucho texto, es una obra con un ritmo muy, pero muy ágil, ¿no? Y finalmente
Ay, perdón. Y filosóficamente la pregunta es, bueno, ¿dónde está la poesía, no? Está en Buenos Aires es un gran poema, ¿no? Y ahí, y en eso, y entre el humor y lo que van diciendo, se genera un clímax muy especial porque entre todo este absurdo van mechando estadísticas muy ciertas y muy reales, por lo menos del 2018 cuando se estrenó la obra, de las diferentes estadísticas de femicidios, de violencia de género en las mujeres, porque no hay que olvidarse que nació en el 2018 en el auge esta obra del Ni Una Menos, ¿no? Entonces, ese contraste, ese contrapunto entre ese humor, ese absurdo, esa Buenos Aires que ellas van recorriendo y esta mirada profunda sobre lo que pasa con las mujeres en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a los femicidios, y la obra finaliza en todo esto que ya les digo, es una fiesta poética, un gran homenaje con imágenes proyectadas sobre una pared a las grandes mujeres luchadoras. Bueno, Mercedes Sosa, Marie Curie, por supuesto está Milagros Sala, Melita Baltar, las hermanas Mirabal, que son justamente estas representantes de ese 25 de noviembre, donde en República Dominicana fueron asesinadas, y de ahí sale el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Bueno, la obra tiene una inteligencia muy, muy, muy interesante y, por supuesto, termina con la imagen de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que un gran homenaje a las mujeres, con mucha inteligencia, con mucho humor, con, como digo, una obra ágil, dinámica. Todo esto solo en apenas una horita. Así que todos los domingos a las 19 horas en Felisberto, Yatay 112, pueden ver esta joyita de Manuel Santos Iñurrieta. No se lo pierdan. Es muy especial, muy particular. Se llama Manifiesto Compost, que es un proyecto que está convocado por el colectivo de dominio público y producido por ellos y por Galpón Fase, que está dirigido por Fagner Pava y Laura Peña Núñez, ¿no? Y es un espectáculo que además se hace en colaboración con el colectivo de recicladores, con activistas ambientales, donde por ejemplo está Gabriela Cabezón Cámara, y también con 12 organizaciones de huertas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Los performances son Marta Lantermo, María de los Ángeles Vargas, Gabriel Urbani y Lucas Coria. Es una propuesta de arte a través de la danza, más ecología, más comunidad. Y se realiza en un lugar particularísimo, casi escondido, no sé si alguno de ustedes lo conocerán, que es el patio de nutrición de la Facultad de Medicina. Es un espacio mágico porque vos entrás ahí y hay una huerta, está llena de flores, una huerta que se cultiva hace ya unos años. Y la idea de esta performance es tomar la tierra como punto de partida, tanto poético como material, ¿no? La tierra es el elemento central y sirve como símbolo y también como materia real. Representa la fragilidad, la transformación, la muerte y la resistencia de la vida, ¿no? Manifiesto Compost es una performance y también un ritual colectivo. Mezcla danza, presencia, materia y hay una participación de los espectadores, ¿no? El compostaje no es solamente simbólico, sino también concreto, porque al final de la performance la gente se va con semillas y con el compost propiamente dicho, se va con algunas macetitas. Es un ciclo que busca regenerar, cuidar y devolver algo vivo. Es una reflexión sobre, bueno, la crisis climática, las nuevas formas de habitar el espacio común. Se transforma un espacio urbano, un espacio de la ciudad, en un escenario
absolutamente vivo, donde los espectadores participan, tienen una vivencia concreta y directa. Y al final se reparte esa materia y se cierra el ciclo de regeneración, ¿no? O sea, la performance es un gesto tanto poético como político que trasciende el hecho escénico y además va a permanecer en el tiempo a través del cuidado y del uso de la tierra. El lugar es mágico, no dejen de ir. Además, queda enclavado, pero está en plena ciudad, adentro de la Facultad de Medicina, en la calle Ascuénaga, 900, ahora les voy a decir la dirección exacta, pero es maravilloso. Incluso ahí, en ese mismo espacio, hay un bar donde se consume lo que se cultiva en la huerta. Se consumen todos productos orgánicos, se puede comer saludable, está siempre todo el tiempo lleno de jóvenes o profesores de la facultad. Es un proyecto interesantísimo. Esto se hace en el marco del Huerta Palusa, que se va a realizar entre el 19 y el 28 de septiembre. En el Huerta Palusa no solamente hay expresiones artísticas, sino que hay charlas, hay talleres. Es muy interesante. La entrada es gratuita y son los días, vuelvo a repetir, 19, 20, 21, 27 y 28 de septiembre a las 17 horas en Ascuénaga 951, en el patio de nutrición de la Facultad de Medicina, que ahí está la Huerta Margarita. Muchísimas gracias, Grisi Santomauro. La verdad que una propuesta muy particular, muy, muy diferente. Nos da muchas Muy ganas de ir. particular y muy propicia para recibir la primavera, además. Absolutamente, absolutamente. Y hablando de teatro de sitio específico, ¿no? Que hablábamos de subacuática, digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? El espacio como generador de poética y de lenguaje y de sentido, ¿no? Bueno, muy bien. Voy muy cortito con mi No se lo pierdan. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero no quiero dejar de recomendarles una propuesta que se da en el barrio de Villa Crespo, vinculada al teatro del relato. La figura a la que se homenajea de alguna manera en este espectáculo es una mujer emblemática de nuestro país que ha nacido en La Banda en el año 1898 y falleció en Buenos Aires en 1992. Se llamaba Petrona Carrizo de Gandulfo, pero todos la conocíamos como Doña Petrona, la mujer que ha sido pionera en llevar la gastronomía a la televisión. En realidad, mucho antes de la televisión, a la radio, a las revistas, a presentaciones en vivo en las grandes tiendas como Jaroch Gatti Chávez, hacía giras por todo el país y, por supuesto, cuando a partir del 17 de octubre de 1951 llega la televisión a la Argentina, bueno, a partir de ahí también Doña Petrona comienza a canalizar su arte culinario en la televisión. Una pionera absoluta, pero además una mujer empoderada, una adelantada a su tiempo. Y ustedes saben una curiosidad, el libro, ese libro grandote que muchas familias tienen en sus casas, con las recetas de Doña Petrona, es uno de los libros, si no es el libro más vendido de nuestro país aún hoy. Un absoluto bestseller, ¿no? Con recetas acordes a ese tiempo, ¿no? Que hoy por una cuestión de salud están un poco, digamos, discontinuadas por la cantidad de elementos que llevan y también por un tema de costo, porque cocinaba a lo grande Doña Petrona. Bueno, todo esto que les cuento es porque la figura de Doña Petrona está recreada por un espectáculo vinculado al teatro del relato, con dramaturgia y dirección de una gran narradora que es Claudia Estela, y con la narración de Mirta Altmark, quien personifica a Doña Petrona, y Miriam Simkovich. Ambas están fantásticas. Y lo que hace Mirta con el tono, con la manera de hablar tan particular que tenía Doña Petrona, es fantástico. Pero además,
el espectáculo trasciende lo que es la figura de Doña Petrona para pintarnos toda una época, todo un tiempo de nuestro país, la evolución del lugar de la mujer en nuestro país. Es un espectáculo que pinta muy bien los distintos periodos en los que ha trabajado Doña Petrona y el lugar y el rol de la mujer. Vuelvo a repetir, una mujer empoderada, avanzada para su tiempo, Doña Petrona. Con lo cual, si bien uno encuentra allí todo el ADN de esta figura emblemática, también es un paseo por la historia de nuestro país, por la cultura de nuestro país, aparecen publicidades de otros tiempos, aparece el sonido de la radio y anécdotas poco conocidas y muy simpáticas en torno a este personaje que todos recordamos. Las recetas de Petrona se puede ver en el Teatro Azul, que queda en la avenida Corrientes 5965, será los domingos a las 5 de la tarde, precioso horario, allí en pleno Villa Crespo, enfrente de un estadio muy grande donde se hacen casi todos los conciertos ahora en la ciudad de Buenos Aires. No se pierdan las recetas de Petrona, buen teatro, buena propuesta de teatro del relato de narración oral. Último bloque de nuestro programa y como es habitual, la señora Noralía Sormani nos va a contar dónde se puede ver el programa, cómo acceder a la ETAE, de la cual además ustedes se pueden hacer socios de manera gratuita, cómo se puede colaborar con un cafecito, y si es con 2 cafecitos, mejor aún. Así que tiene la palabra Noralía Sormani. Muchas gracias, Pablo. Sí, nosotros estamos en este programa que se llama Espectadores Mucho Más que Espectadores, que es el programa de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, bueno, acá en Argentina, pero con este streaming para toda la gente que nos quiera ver. También quienes quieran asociarse pueden escribirnos. Tenemos un mail que es espectadoresteatrales@gmail.com. Ahí estamos recibiendo las consultas y a través también de ese mail pueden asociarse. Y tenemos nuestra red principal, que es el Instagram, que es aetae.argentina. Ahí nos pueden seguir, estamos subiendo todos los programas y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar, que es AETAE, Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, donde nos pueden convidar con unos cafecitos que ayudan, digamos, a mantener esta asociación. Así que nada, estamos dando todo lo mejor, pensando siempre en los espectadores y bueno, con eso nos comunicamos con ellos a través de este programa, a través de los mensajes que nos mandan, a través de los corazoncitos y los likes que nos dan en el Instagram y bueno, de nada, celebrando la existencia de estos espectadores que son tan importantes para el teatro. Muchísimas gracias, Noralía Sormani. Llegó el momento de despedirnos. Un gran programa hemos tenido hoy con la presencia de Luciano Cáceres. Maestro Jorge Dubati, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Pablo, Grisi, Nora, un placer. Un placer, Jorge. Noralía Sormani, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Lisi Santo Mauro, muchas gracias por tu recomendación. Nos vemos la semana que viene. Sí, claro. A disfrutar de otro lindísimo programa como este. Muchísimas gracias a todos. Así termina nuestro programa número 20 de Espectadores Mucho Más que Espectadores. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.